una pregunta que he visto que me da vuelta, pero en la cabeza que no puedo entender. Ya, dígame. En la guía 6, el número 1, en cilindro, lo que dice, el radio de un cilindro mide 4 centímetros y su altura mide 6. ¿Cuánto mide su volumen en U? O sea, mire, tengo lo que es radio, el pi también y la altura. Entonces me sale más con el pi, pero con lo que es solamente con altura y el radio me sale 96. Ya, usted me dice que es la primera, ¿cierto? Que sí, la primera. Le había preguntado en el WhatsApp y yo le había respondido, está la respuesta, y él se la escribí. Y al parecer Sí, la primera pregunta tiene un error en las alternativas correctas. No está presente la alternativa correcta. Claro, porque podría ser la D, pero no está con... Claro, mire, la profesora la va a mostrar en la pantalla y vamos a ver cuál es el error que aparece ahí, ¿ya? Porque yo escribí con texto la respuesta, pero a veces el texto matemáticamente no se entiende tanto, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a poder escribir, digamos, en la pizarrita y va a quedar más clara la explicación. Sí, es lo que quería saberlo. Gracias. Ya. Entonces dice que hay un cilindro, voy a dibujar el cilindro, que tiene radio 4. El radio mide 4, ¿cierto? Sí, 4 centímetros. 4. Ah, ya. Y su altura mide 6. 6, sí. Ya, 6 centímetros. Entonces, en este caso, la fórmula para calcular el de un cilindro, en realidad no lo hemos visto, ¿ya? Pero es el área de la base por la altura, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, el área de la base es un círculo. Y el círculo tiene un radio de 4 centímetros. Entonces sería pi por el radio al cuadrado. Ya esa era la fórmula de el área de un círculo. Pi por r al cuadrado, que sería pi por 4 al cuadrado. Y la altura, que sería 6. Entonces, como aprendimos la semana pasada, vamos a tomar solamente la parte numérica y el valor de pi lo vamos a dejar para el final. 4 elevado a 2 sería 16, ¿cierto? 16. Sí. Y 16 por 6. 96. 96. 96. Sí, y acuérdense que dejamos el pi acá, entonces lo agregamos al final. 96 pi sería la respuesta. Dice en unidades cúbicas. Eso quiere decir que en la respuesta no es necesario que esté el centímetro cúbico. A eso se refiere, ¿ya? En ese caso la alternativa correcta es la D. Ah, ya, pero entonces no se multiplicó ahí lo que es número pi, como 3,14. No se multiplicó ahí. Solamente se deja expresado. Claro, porque es como casi no terminar el ejercicio, porque el 96 sí se está multiplicando por pi, solo que yo en la calculadora todavía no lo resuelvo. Solo lo escribimos. Es una forma de expresarlo. Pero en el examen viene tal cual está como acá, o viene todo junto hasta con pi, porque que yo sepa, con el pi año pasado me ha venido, pero solución ha habido con pi. Es que eso depende de la pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿cómo va a saberlo usted? Porque fíjese que en las alternativas está escrito el número pi. Si usted mira la alternativa, dice 40 pi, 48 pi, 52 pi. Si es que está escrito el pi, es porque el pi no se multiplicó en el cálculo. Es como poner de adorno una cosa así. Claro. Pero en cambio, si usted fija, Michi, no sé si nos puede mostrar una pregunta de más abajo. Sí, voy a borrar acá. Entonces fíjese que en la alternativa aparece el pi. Eso significa que nosotros no vamos a tener que multiplicarlo, solamente vamos a tomar los numeritos. Pero hay otras preguntas, ya aquí vamos a buscar una más abajo. Ahí mire, por ejemplo en esas, las alternativas no tienen el pi. En la 11, por ejemplo, miren la 11. Sí, no tiene la 11 pi. no sale el pi, significa entonces, bueno, que esa no lleva pi, pero si es que llevase significa que el pi ya fue calculado, fue multiplicado. Y entonces va a depender de cómo esté escrita la alternativa. Entonces, en el pirámide se vale este pi, volumen. Es que, bueno, la pirámide como tal no tiene pi, ¿ya? Pero yo no quiero que usted mire la alternativa que aparece escrita. ¿Le pasa algo la alternativa? Uno, tengo clase.
Claro, si la alternativa aparece con la letra pi, con el pi escrito, significa que no se calculó el pi, pues, solamente se calcularon los números. Pero si en la alternativa no aparece escrito el pi, es porque sí se calculó el pi como un número. Esa es la diferencia. Entonces hay que mirar la ya. alternativa para saber. Bueno, entonces eso es lo que no entendía, porque el volumen pedía, pero no había multiplicado con pi. O sea, no Claro. se podía. Exactamente. Entonces hay que estar atento a eso, a cómo esté hecha también la pregunta. Ya. Ya, profe, eso era la duda que tenía, me estaba dando la vuelta la Ya. cabeza. Sí, Ok. gracias. Los puntos, las esquinas, la parte puntuda, la unión entre cada una de las líneas se llama vértice. Espérenme. El área, chiquillos, de la figura es esto, la superficie. Gracias. Me leíste el pensamiento. Ya, entonces estábamos en acá. No sé si se guardó lo de la pizarra. Sí, sí se guardó. Entonces, estábamos repasando un poquito la fórmula. Recordar que la fórmula del cubo es para el volumen. Recordar que es el volumen lo que estamos calculando. Es lado por lado por lado, ¿cierto? Estaba también los prismas, que eran, el volumen era igual al área de su base por la altura, ¿ya? Y si mal no recuerdo, hasta ahí llegamos, ¿ya? Ahora, vamos a continuar. Vamos a tratar de avanzar rapidito. Entonces nosotros habíamos quedado por aquí, por este orden que habíamos visto en los prismas con pentágonos o con hexágonos, ¿cierto? Recuerden que calculábamos el triangulito que estaba ahí y lo multiplicábamos por la cantidad de lados que había, ¿ya? Entonces, viene los siguientes tipos de cuerpos, que son las pirámides, ¿ya? Si se dan cuenta, las pirámides están conformadas por una base que puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal, perdón, hexagonal. En realidad va a tomar cualquier figura geométrica que nosotros ya conozcamos. Y sus caras, y esto es lo importante, sus caras son triangulares, ¿ya? Así determinamos cuando hay una pirámide o cuando hay lo comparamos con un prisma, ¿cierto? Entonces las caras de una pirámide van a ser triangulares, siempre en este caso. Y acá, voy a mover un poquito esto, tenemos la fórmula que nos va a permitir calcular el volumen de una pirámide. Y si se dan cuenta, voy a hacer una cosilla acá, volver acá. Quiero que comparen dos cosas que yo tengo acá. Voy a encerrarlo en una nubecita para que se den cuenta. Esta es la de la pirámide, ¿ya? Esta es la que estamos viendo ahora nueva. Y la otra que está acá corresponde a la de un prisma, ¿cierto? Que fue la que vimos en la clase anterior. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia que ustedes notan entre una y otra? ¿La voy a agrandar? No, si la agrando, déjela en barra. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden notar entre una y otra? El número de caras. Ya, pero vámonos a la fórmula. El número de caras obviamente va a depender de cuánto, de la figura en sí, si es un prisma, si es una pirámide. Pero vámonos a la parte de la fórmula, ya, las que tengo yo en una nubecita roja, y ahora la otra la voy a tener en una nubecita azul. La del azul es para prismas, y la de la roja es para pirámides. Entonces lo que yo quiero que ustedes analicen es cuál es la diferencia que ustedes ven entre una y otra. Vamos viendo. El del prisma tiene volumen, es igual a área basal por altura. Y el de la pirámide es 1/3 por
el área basal por la altura. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y otra? El tercio que tiene la pirámide, porque acá no tiene tercio. El tercio, ¿cierto? Ya. Y un tercio significa que nosotros estamos dividiendo por 3, ¿ya? Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan más o menos y se los voy a explicar. Y si vieron el video, yo creo que les quedó claro. Si no lo vieron y lo ven después, van a entenderlo al tiro. No, yo no- Vamos acá. Va a cargar la página en un segundo, supongo. Ya, pero esto más que nada para explicarles por qué las pirámides son un tercio por el área basal por la altura. Se me salió la página, estaba lista. Ya, una recomendación por mientras, para después trabajar. Vayan anotando las fórmulas. Ya las fórmulas les van a servir después, la idea es que se las aprendan por supuesto, pero les va a servir para que podamos recordar ese tema, ¿ya? Y no estar repitiéndola cada rato, simplemente las buscamos y van a estar ahí. Mi internet no me está acompañando hoy día, bueno, en realidad nunca, pero... Paciencia. Julieta. Aquí está. Ya. La pregunta es si pueden ver la figura. Sí, se ve claro. Ya, súper. Entonces, vamos a darnos cuenta que acá, en rojo, con la flechita roja, hay un paralelepípedo. Paralelepípedo, ¿cierto? Y los paralelepípedos son una base cuadrangular y obviamente tienen una altura, ¿ya? Así se forma un paralelepípedo. Y si se dan cuenta, aquí hay 3 pirámides que también tienen una base cuadrangular, ¿cierto? No podemos afirmar que es cuadrada porque no sabemos cuánto mide. ¿Podemos decir que es cuadrangular? Sí, porque tiene 4 ángulos. De ahí viene la palabra cuadrangular, ¿ya? Entonces, esas bases nos están indicando que son exactamente las mismas que están acá, ¿ya? Hay 3. 1, 2, 3. Supongamos que esto amarillo que está acá es agua, lo verde igual y lo azul también. Si yo vacío todo eso dentro de este paralelepípedo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Fíjense que las 3 juntitas rellenan todo el paralelepípedo, que tiene la misma base, ¿cierto? Recordad que tenían la misma base. Es por eso que cuando nosotros calculamos volumen de pirámides, hablamos de un tercio, porque si se dan cuenta, el volumen del paralelepípedo corresponde a 3 pirámides exactamente iguales, ¿ya? Y como nosotros necesitamos calcular una sola pirámide, lo que vamos a hacer es dividir por 3, que es lo mismo que multiplicar por un tercio, ¿ya? Dividir por 3 o multiplicar por un tercio es exactamente lo mismo, ¿ya? De ahí la fórmula que yo les mostraba acá, espérenme, no me vaya a confundir, creo que es esta. De acá la fórmula que yo les mostraba aquí. Entonces, para cualquier pirámide, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el área basal, la vamos a dividir por 3, ¿ya? O también, como dice acá, un tercio por área basal por altura. Para que quede más claro, un ejemplo con numeritos. Acá. Fíjense que la pirámide en este caso es una pirámide rectangular, ¿cierto? Un lado del rectángulo
mide 5, acá, el otro mide 8, y la altura de la pirámide, es 18, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculábamos el área basal? En este caso, el área del rectángulo. Bastaba con multiplicar lado por lado, 5 por 8, ¿ya? Ese es el área basal. La altura me la dan, es 18, y agrego el 1/3, ¿cierto? Que recuerden que multiplicar por 1/3 es lo mismo que dividir por 3, ¿ya? Y luego lo que nos queda es multiplicar. Podemos multiplicar, si lo vemos así, con el 1/3, lo que hacemos es 1 por 8 por 5 por 18. Y luego lo vamos a dividir por 3, ¿ya? Y ese es el resultado que nos da acá. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. ¿O el profe los tiene silenciados a todos? A mí se me ha cortado varias veces, profesora, la imagen. No sé si a todos les está pasando lo mismo o mi internet está malo. Puede ser el mío. No, yo estoy escuchando bien. ¿Pero la imagen se ha visto bien? Pero la imagen se les Sí, va. está bien. ¿Se Audio, corrige? perfecto. Ah, ya, no soy yo. Ah, entonces mi internet es malo. Ya, paciencia. Profesor está grabando, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí, está uno grabando. se divide por 3 y después se multiplica el... No. Aprendámoslo así para que se acuerden. Simplemente área basal por altura dividido en 3. En este caso sería 8 por 5 por 18 dividido en 3. ¿Ya? Por eso les decía, ese 1/3 es lo mismo que dividir por 3. Exactamente lo mismo. Ahí da los 240. Ahí da los 240. De la otra forma también nos va a dar, porque si se dan cuenta, al multiplicar por 1, el 1 es neutro. Y el ser neutro significa que no cambia nada. Multiplicar por 1 nos da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? No. No, me quedó claro. Me quedó claro. Ya, entonces, ¿qué es lo más importante acá? Fijarse en la base. Porque si la base es un triángulo, el área que yo tengo que calcular, el área basal, tiene que ser la fórmula del triángulo. Si es un pentágono, uso el pentágono. Y así va a depender netamente del área basal. En este caso, el área basal era un rectángulo, ¿ya? Pero obviamente en la guía van a aparecer más y a eso quiero llegar, por eso vamos a tratar de avanzar lo más rápido que se pueda. Ya. Luego de las pirámides vienen los cilindros, ¿ya? Y la verdad es que no cambia mucho el tema de cómo calcular el volumen de un cuerpo geométrico. Porque si se dan cuenta, en la misma fórmula que está acá, aquí, esta que está aquí, dice área basal por altura. Y si se dan cuenta, esa fórmula fue la que vimos en los prismas, ¿cierto? Ahora, ¿por qué a alguien se puede dar cuenta o preguntar por qué el cilindro no es un prisma? Recuerden que los prismas son una base, voy a dibujarlo así, una base que se extiende, se traslada a otro lado y luego la juntamos, ¿cierto? Y en ese caso, esto sí forma un cilindro. ¿Por qué el cilindro no es un prisma? Porque los prismas están basados en figuras geométricas, Carlos, se me olvidó el nombre del... que no son circulares. Plana. Esa es como la gran diferencia. ¿Cómo? En poliedros. Gracias, en poliedros, ¿ya? Los poliedros entonces no tienen cara redonda y por lo tanto un cilindro no se considera un prisma, simplemente porque su base es redonda, ¿ya? Por eso lo vemos aparte, pero
es muy parecido, muy, muy parecido. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área de la base y la vamos a multiplicar por la altura. Y ya sabemos que en el caso del cilindro, el área de la base es pi por el radio al cuadrado. Y luego lo multiplicamos por la altura. ¿Sí? Acá está el ejemplo numérico, que sería radio, que es 5, con altura, que es 8. Pi por 5 al cuadrado, por el radio al cuadrado, esa es la base del círculo de todo esto. Y lo multiplicamos por 8 porque el 8 es la altura. Y en este caso, también, igual que en el ejercicio que mostramos al principio que preguntó la compañera, acá el pi queda expresado. ¿Ya? Simplemente queda expresado porque o no nos dieron el valor de pi o simplemente el ejercicio está propuesto así, ¿ya? Pero si dijéramos que pi vale 3,14 en un aproximado, basta con que nosotros multipliquemos 200 por 3,14 y eso nos da 628. Y recordar acá no está y debería estar, que esto está en centímetros cúbicos. Recordar que el volumen se asocia a centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es en cuanto al cilindro. Como les dije, es muy parecido el tema del volumen en cuanto al volumen del prisma. ¿Ya? Se trabajan de la misma forma, pero no son catalogados de igual forma. Es como la gran diferencia que hay entre uno y otro. ¿Alguna duda con este? Todo. Ya. Y acá les voy a mostrar esto de acá, que es el volumen del cono, ¿cierto? Y como podemos hacer una relación bastante simple, el cono y el cilindro se pueden asociar entre sí, ¿ya? Y al igual como nos pasó con las pirámides, también aparece el 1/3, ¿ya? Y eso significa exactamente lo mismo que con el prisma y la pirámide. Ocurre que un cono, si tienen la misma área comparado con un cilindro, el volumen cabe 3 veces dentro de ella. Se los muestro, como siempre, de la forma más fácil, que es acá. Tampoco me quiso cargar la página. ¿Ya? Pero es bastante similar a lo que pasaba en la pirámide. Vamos a tener 3 conos que van a tener un volumen, que van a tener agua dentro, los vamos a vaciar dentro de un cilindro y lo que va a ocurrir es que se va a completar con 3 conos. El cilindro se va a completar con los 3 conos y es por eso que el volumen se relaciona con el tercio, ¿ya? Siempre en el caso del cono y en el caso de las pirámides, se nos va a relacionar con el tercio, con dividir por 3. Este estaba más cerquita. Aquí. Ya. Ahí tenemos los 3 conos. Bueno, acá obviamente el video tiene movimiento, pero yo no lo dejo avanzar porque si no se va a quedar pegado. Tenemos nuestros 3 conitos y nuestro cilindro. Recordar una cosa muy importante. Todas estas comparaciones se hacen teniendo en cuenta que la base, este circulito que está aquí, es exactamente igual a este, ¿ya? Siempre teniendo esa relación, esto se va a cumplir. Eso es igual a eso y todos son iguales, ¿ya? Entonces, al vaciar todo el volumen que cabe dentro de estos conos, ocurre que se va a llenar el cilindro. Y queda de esa forma, ¿cierto? Ahora está lleno y si se dan cuenta está en 3 partes, ¿ya? Y es por eso de nuevo que aparece nuestro 3
dividiendo en este caso, tal y como está acá. ¿Ya? Entonces, el 3, vuelvo a insistir, vuelve a aparecer. Y nos repetimos el plato con este tema. Área basal por altura, pero dividido en 3. ¿Ya? Y acá tenemos ejemplo. Radio 4 de la base del cono, altura 6, y calculamos. Recordar que el área de la base es pi por el radio al cuadrado. Aquí está. Pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? El radio sabemos que es 4, 4 al cuadrado, y multiplicamos acá, igual que delante podemos multiplicar todo esto y luego dividirlo por 3. En este caso el pi de nuevo se deja expresado y quedó de esa forma. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Profesor, ¿algo que agregar? Profe, esto sí llevó número pi, ¿no? 2, ¿cierto? Número pi. Da 32. Sí, este va a llevar pi porque si nos damos cuenta la base es un círculo. Y en el momento en que nos aparece un círculo o una circunferencia y estamos calculando área o volumen o perímetro o cualquiera de las tres, siempre nos va a aparecer el pi porque pi tiene estrecha relación con los círculos, circunferencias y todo este tema. Así que siempre Ya. va a aparecer ese ahí, ¿ya? Pero Gracias. está generalizado en lo que es área basal. El área de la base, analizamos. El área de la base, ¿cuál es la base? La base es un círculo. Y si está el círculo, aparece pi. En cuanto al círculo, siempre. Cuando es círculo y estamos calculando volumen o área o perímetro, siempre va a aparecer pi. Es parte de nuestra fórmula. Ya. ¿Alguien más tenía una pregunta? No, lo que yo decía que eso daba 32, ¿cierto? El resultado. Sí, porque sería 4 al cuadrado, son 16, por 6 da 96, y 96 dividido en 3 es 32. Y Claro. el pi, como no lo ocupamos, se Claro. quedó ahí. Por eso, sí, porque eso me dio a mí. Sí. ¿Estamos? Sí, ¿Alguna otra duda? antes de avanzar, profesora, porque creo que viene la espera, Sí, si me permite hacer una especie de síntesis de lo que llevamos hasta ahora. dele. ¿Te pongo una hojita blanca? No lo voy a compartir acá, que me sale más cómodo del Word, porfis. ¿Seguro que te queda? ¿Ah? ¿Seguro que queda más cómodo? Sí. Ya. Ya, entonces, chicas y chiques, Para que lo anoten. sí, como síntesis, Ya. ya tenemos, por una parte, tenemos los prismas. ¿Ya? ¿Cuáles son los prismas? Son una figura geométrica, por ejemplo, puede ser un cuadrado o un rectángulo, como ejemplo, ¿ya? Una figura geométrica que se ha convertido en 3D. Entonces se le añadió una altura. Y esa figura geométrica es la llamada base. Y esa base se vuelve a repetir arriba a modo de techo, para que nos quede como una idea, ¿ya? Y se forma ahí como una caja. Eso sería un prisma. También podría ser lo mismo si lo hacemos, por ejemplo, con una figura que puede ser un triángulo. Entonces yo acá tengo mi triángulo, le agrego, ¿cierto?, una altura por cada parte y aparece un techito arriba que también vuelve a ser un triángulo. Voy a cambiar el color para que se vean las líneas que pasan por atrás. ¿Ven? Entonces tengo una base que puede ser la figura original y tengo la otra base que viene a ser como el techo de la misma figura. Lo mismo acá con este. Tengo acá mi base, que es ese rectángulo, y cierto, aquí por el fondo, arriba en el techo, tengo ahí la otra. ¿Ya? Entonces, la base de los prismas puede ser cualquier figura plana.
Yo acá puse un rectángulo y un triángulo, pero perfectamente vimos que podría ser un pentágono o un hexágono. Lo importante de esto, ya, y lo que decía la profesora, para reconocer los prismas, es porque primero que todo, como pudimos ver, tienen dos bases, que son la misma figura. En el caso del prisma acá rectangular, la base de abajo y la de arriba son un rectángulo, y en el de acá, la base de abajo y la de arriba son el mismo triángulo. Y lo otro es que los prismas tienen caras laterales, que son estas que se colocan acá, como si fueran las paredes, ¿ya? Y fíjense que siempre tienen forma de rectángulo. Va a variar un poquito dependiendo de la base, pero son todos rectángulos, ¿ya? A partir de un prisma, ¿ya? Para que se entienda la idea, se puede generar una pirámide, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en la pirámide, por ejemplo, yo voy a tener mi base, que puede ser un rectángulo, pero en vez de subir una altura por cada uno de los vértices, simplemente voy a poner una puntita arriba, y de ahí, ¿cierto? Se va a juntar con cada una de las partes. Este pasa por atrás, por ejemplo. Ya, pero fíjense que más o menos se parece. Simplemente que aquí en vez de levantar derechito por cada uno, sino que lo llevé a una punta. Lo mismo con el tema del triángulo. Puedo tener ahí mi triángulo que es la base y los voy a juntar todos arriba en una puntita. Entonces me quedaría aquí, acá y acá. ¿Ven? Y ahí tengo una pirámide. Entonces, aquí tengo una pirámide de base rectangular y acá una pirámide de base triangular. ¿Bien? Fíjense que la parte de la diferencia de que la pirámide solo tiene una base, en relación a los prismas, las caras laterales de la pirámide siempre son triángulos, como también decía la profesora. Mientras que la de los prismas, sus caras laterales son rectángulos. ¿Ya? ¿Cuál es la otra cosa? Lo que decía la profesora y que dijo varias veces. A modo general, el volumen de cualquier prisma, ¿ya? El volumen de cualquier prisma, a modo general, se calcula tomando el área de la base, y el área de la base, o área basal, se multiplica por la altura del prisma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este prisma, pongámosle prisma 1, y el prisma 2? ¿Por qué no dan el mismo volumen? Porque claramente lo que cambia acá entre este y este es el área de la base. Como este es un rectángulo, el área de esta base, que es un rectángulo, es distinto a calcular el área de esta base de acá, que es un triángulo. Entonces, en esta parte, donde va el área basal, aquí nosotros vamos a hacer los cambios, que van a depender de cada figura. Si es el caso de un rectángulo, calculo el área basal, como ya sabemos, como se hace un rectángulo. Pero si es un triángulo, como el de acá, en la parte del área basal tengo que calcularlo como se calcula un triángulo. Si es un pentágono, como un pentágono, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia. Mientras que en la pirámide, ya, el volumen es la misma fórmula que está acá, es decir, el área basal por la altura, el área basal también por la altura, pero como decía la profesora, multiplicado por 1/3 o dividido en 3, que es lo mismo. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque como son hartas fórmulas, uno se va a marear, se va a perder, se va a enredar. Pero si yo recuerdo que la pirámide es lo mismo que el prisma, pero que lo tengo que dividir en 3, ya se me hace más fácil acordarme. ¿Ya? Eso es importante. ¿Vale? Ahora, ¿qué es la otra cosa que yo quería comentar? No siempre vamos a tener que calcular el área basal, ya sea para una pirámide, ya sea para un prisma, ya sea para un cilindro, porque a veces la pregunta ya nos entrega la medida del área basal. Y nosotros vamos a tener que tomar la medida que nos están dando del área basal y simplemente multiplicarlo por la altura, ¿ya? Pero a veces no. Y a veces vamos a tener, como lo ha mostrado la profesora en los ejercicios, vamos a tener que calcular también el área basal. Entonces hay que estar atento también a eso. Entonces esto sería por la primera parte. Repito, en el caso del prisma siempre es volumen, es el área basal por la altura. La altura, por supuesto, que nos las van a entregar, y la forma de calcular el área basal es lo que va a cambiar dependiendo de la base que tenga cada prisma. Y en caso de la pirámide, es lo mismo que está acá,
pero tengo que dividirlo en 3. Y por supuesto el área basal también va a depender de cómo sea la base de esa pirámide. Lo mismo pasa en el caso del cilindro con el cono, ¿ya? El cilindro, ya sabemos, ¿cierto? Como nos dijo la profesora, que básicamente es un círculo, ¿ya? Es un círculo el cual nosotros alrededor de él, ¿cierto? Levantamos un manto que se llama. Y este manto nos lleva a tener otro círculo que viene a ser el techo. Entonces tenemos un círculo que podría ser el piso y otro círculo que es el techo. Y como todos sabemos, tiene una altura y tiene, ¿cierto?, un radio. ¿Bien? Y el cono es como que tomásemos este mismo cilindro y le hiciéramos unos recortes, o bien que este círculo, en vez de levantarlo derechito el manto hacia arriba, lo mismo, buscásemos una punta y de esta punta bajáramos un manto alrededor de este círculo, ¿ya? Y, por supuesto, este círculo tiene una base circular con su radio, ¿ya? Este sería el cono. Y, como dijo la profesora, el volumen de este cilindro básicamente sigue la misma fórmula que la del prisma. Es el área basal por la altura también, ¿ya? El volumen, fíjense que también para que vayamos ocupando, porque es lo mismo. Volumen es el área basal por la altura. Ahora, ¿por qué no es lo mismo directamente? Porque el área basal, en este caso, es una figura específica, que es un círculo, ¿cierto? Y el círculo tiene un área, la forma de calcular su área es bien específica, y es la que ya conocemos. Pi por R al cuadrado. Y después le agregamos aquí la altura, suponiendo que es H, ahí quedaría. Pero se dan cuenta que la base de la fórmula sigue siendo el área basal por la altura, al igual que en el prisma. Solo que una vez más, como el círculo tiene su propia forma de calcular la base, se puede escribir específicamente de esta manera. Pero es la misma base de la fórmula. Y en el cono, ya es lo mismo que pasa con la pirámide. Es decir, es lo mismo que la del cilindro, pero lo vamos a dividir en 3. Entonces ahí decimos que es pi por radio al cuadrado por la altura partido en 3. Entonces es importante entender esta relación porque nos va a ayudar a gastar menos memoria y que nos acordemos mejor, ¿ya? Porque son hartas fórmulas. Ahora viene la esfera y la esfera tiene todas sus fórmulas distintas a todo lo demás. En cambio, entre estos 4 se parecen, ¿ya? Como puede yo decirle recién, ¿cierto? Acá, el prisma con el cilindro es básicamente lo mismo, con la diferencia, ¿cierto?, de que los prismas van a tener figuras planas como bases y cada una tiene su forma específica de calcular su área, mientras que la del cilindro es un círculo. Y en cuanto a la pirámide y al volumen, o sea, al cono, es la misma que el cilindro y el prisma, pero dividiéndolo en 3, ¿ya? Eso nos va a ayudar a, de repente, memorizarlo mejor. Es importante tener esto clarito, ¿vale? Correcto. ¿Se entiende? No sé si quizás esto ayuda a que se entienda un poquito más o que no nos enredemos tanto. Sí, sirve. Lo tengo claro. Sí, profe, está bien. Ustedes pueden hacerse una especie de torpedito para que le ayuden a estudiar, ya lo importante es que lo tengan clarito para que no se confundan, porque las fórmulas no van a estar en la prueba. Y yo sé, como profe de matemática, yo sé que son hartas. Por eso también tratamos de dar estas ideas como para tratar de ir concentrándola y que nos ayude mejor a memorizarlas, porque para encima probablemente después nos vamos a tener que aprender las fórmulas también de las ecuaciones y todas esas otras cosas, ¿ya? Y tenemos que, lamentablemente, aprendernos la mayoría de las posibles, ¿vale? Dale, profe. Ya. Ahora sí, sigue la profe con la esfera. Ya. La última. Ya se me perdió. Acá está. Ya. Para la esfera, al igual que para el círculo y para todo lo que tenga círculo en realidad, vamos a usar pi, ¿ya? Y acá es importante, y acá no sé si el profe me puede ayudar, si tiene alguna explicación simple del por qué sale el 4/3. Si no es simple, mejor que nos la aprendamos de memoria. Sí, no es simple, así que mejor de memoria. Ya.
Sí, es que en realidad de repente hay muchos elementos que influyen en esta fórmula. Por eso hay veces que nosotros les podemos explicar de dónde sale, por ejemplo, ese 3 que estábamos viendo, pero hay veces que es más complicado y sale más fácil aprendérselo, ¿ya? Y en este caso, ese es el caso. Hay que aprenderse esta formulita que, fíjense que, vamos acá donde está la nubecita roja para analizarlo un poquito. Es una esfera. La esfera sí o sí tiene relación con el círculo, con la circunferencia. Por lo tanto, pi va a aparecer sí o sí. ¿Ya? Ahora, el r al cubo, recuerden que nosotros estamos analizando volumen. Y la idea del volumen es calcular 3 dimensiones, ¿cierto? Y es por eso que aparece ese 3 acá en el r al cubo, r elevado a 3 o r al cubo, representando esas 3 dimensiones, ¿ya? Esa es una forma para acordarnos. Si comparamos el área del círculo con el volumen del círculo, solamente el radio, solo para dar un ejemplo, acá no está la fórmula completa, el área utiliza el radio y el volumen utiliza el radio al cubo. 2 dimensiones, 3 dimensiones, ¿ya? Solo para recordar ese tema. Y ese numerito que aparece ahí, el 4/3, ese es el numerito que cuesta explicar, ¿ya? Y que por lo tanto les voy a pedir que se lo aprendan. El volumen de una esfera en general se obtiene multiplicando 4/3 por pi por el radio al cubo, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo. Hay una esfera, la esfera tiene aquí, si nos damos cuenta, hay un radio, ¿ya? Esto que está acá, y acá no recuerdo si en el video lo expliqué o no lo expliqué, creo que no. Esto que está aquí se llama círculo máximo, ¿ya? Es el círculo más grande que nosotros vamos a poder encontrar en una esfera. Ese círculo máximo va a tener un radio, y ese radio es el que nosotros vamos a ocupar para la fórmula, que en este caso es 5 centímetros. No necesariamente el radio puede estar en esa posición, ¿ya? Si nosotros giráramos esta esfera hacia, tal como muestra la flecha azul, hacia allá, y queda el radio acá, quedaría arriba, ¿ya? Entonces cualquiera de esos dos, la posición en realidad no va a variar el valor del radio, siempre que es el centro de esta esfera unida con alguna de las partes de la esfera, ¿ya? Entonces, como dije, el volumen es 4/3 por pi por el radio al cubo. Y si se dan cuenta, el radio era 5. Acá el profe está dibujando todos los posibles radios que nosotros podemos encontrar en una esfera, ¿ya? Que son infinitos, pero casi siempre la posición en la que lo muestran es esta que está acá. Entonces, radio sería 5 elevado a 3 y 4/3 por pi por lo que acabo de decir. Para resolver esto, les voy a, vamos a hacer lo siguiente, para que no se me enreden con cómo hacerlo. Vamos a multiplicar 4 por pi por 5 elevado a 3 y lo vamos a dividir en 3, ¿ya? Si se dan cuenta, es parecido al anterior, solo que acá, en vez de haber un 1, hay un 4. ¿Ya? Ese 4, como les dije, va a multiplicar a pi y va a multiplicar a 5 al cubo. En este caso el pi lo dejamos afuera, calculamos 5 al cubo, recordar que 5 al cubo es lo mismo que 5 por 5 por 5. Eso me da 125. Lo multiplico por 4 y me da 500. 500 queda dividido por 3, que todavía no se resuelve acá, y el pi lo va a acompañar al lado. Luego, 500 dividido por 3 da 166,6. Aquí hay un periódico. Eso significa que el 6 se repite infinitamente. Y queda el pi expresado en ese sentido, ¿ya? Con centímetros cúbicos, como habíamos dicho anteriormente, ¿ya? Por el tema del volumen. Y acá el profe, si no me equivoco, está usando pi como 3,14. Sí. Ya.
Acá el profe puso un numerito abajo que correspondería al hecho de multiplicar 166,6 por 3,14. Ya recordar que ese pi va a depender de si nos dan el valor o no nos dan el valor. ¿Alguna consulta, duda? Nos vamos a los ejercicios. De todas maneras, profesora, le quería comentar que la próxima sesión podríamos utilizarla solo para hacer ejercicios de todo lo que hemos visto hasta ahora, como ya para ir dándole una forma de cara a lo que podría ser la primera examinación. ¿Qué le parece? Ujú. Solo ejercicios ¿A de mí? todo lo que hemos visto. A mí sí. Ya, excelente. Buenísimo. Ya. Y la guía, no sé dónde la tengo. ¿Tú no tienes la guía? No. Vamos a ver si la tengo yo acá. No está. Esa es la guía 6 de volumen. Ay, sí estaba en el PDF. Ya. No sé si partimos con los que han tenido dudas o vamos de uno en uno. ¿Cuántos son? Son 4 hojas, tenemos como 15 minutos, no tenemos más. Profesor, ¿alguna sugerencia de ejercicio? Sí, pero no lo voy a tan rápido. Ya, espera, me voy a agrandar un poquito. Esos son los dos primeros. El primero ya lo hicimos. ¿Lo voy a bajar un poquito? Obvio. Un poquito más, hasta la otra hoja. Ya partamos con el del cono que está ahí. Ya. Entonces, vamos con el ejercicio número 4 de la guía, que dice, en la figura, el volumen del cono en unidades, ¿ya? Entonces yo pregunto a ustedes, ojalá mirar su apunte, ¿cuál es la fórmula que nos va a servir para encontrar el volumen de este cono? El volumen. La base por la altura, Ya, pero no es la base, es el área de la Área base. basal. el área de la base. Área de la base, área basal, por la altura, Altura. Elevado por 3. dividido en 3. Dividido en 3. Dividida en tres. Dividido en 3, exacto, porque estamos hablando de un cono. Ya, entonces, calculemos el área basal. Entonces el área basal va a ser dividida en 3 siempre que sea circular, ¿verdad? No necesariamente, porque en el cilindro, por ejemplo, el cilindro, la fórmula del volumen no se divide por 3. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a dividir por 3? Cuando sea cono o cuando sea pirámide. Cuando termine en punta, básicamente. Claro, cuando termine en Ok. punta, es Divide una en buena 3. forma Ya. de aprendérselo. Sí. Ya, Cuando termine en ok. punta, vamos a dividir por 3. Ya. Entonces, área basal. El área del círculo, ¿cierto? El área del círculo necesitamos pi por el radio al cuadrado. En ninguna parte del ejercicio nos dicen el valor de pi, por lo tanto, el valor de pi va a tener que quedar expresado. Pi por el radio al cuadrado. El radio es 3 centímetros, o 3 en realidad porque no tenemos unidades de medida. Sería 3 al cuadrado por la altura que es 4. Y vamos a dividir por 3. Calculamos todo esto. Recordar que pi queda expresado, solamente se va a colocar el símbolo. 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9. Si lo multiplico por 4, me da 36. Estoy haciendo... Y luego al dividirlo por 3, que es el valor que está ahí, queda 12. 12. Y recordar que el pi tiene que estar agregado, ¿cierto?
pregunta trampa podría ser, por ejemplo, si agregáramos la letra F, que dijera solo 12. ¿Ya? En este caso la que gana es la B. La alternativa B es la correcta. ¿Por qué? Porque tiene agregado el pi que todavía no hemos calculado. Ya es importante también tener esa referencia. ¿Alguna duda? Entonces, ahí viene a medias nomás, o sea, el pi no se cuenta de todas maneras. No se El multiplica. pi queda expresado, claro, no se multiplica. Ujú. ¿Y cómo puedo ubicar eso yo? Mire, si yo le pregunto en este momento, ¿cuánto vale pi? 3,1416. Y si yo le digo que pi es aproximadamente 3, ¿sirve también? Sí, pues por bien el examen también vino con 3. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Leamos la pregunta, dice, en la figura, el volumen del cono en unidades cúbicas es, y si nos fijamos solamente en la pregunta 4, acá en ninguna parte dice, por ejemplo, que pi es igual a 3, o que pi es igual a 3,14. Como no están estos datos, yo no puedo hacer una aproximación. Por eso se deja solamente pi, por eso se deja expresado y no se multiplica. O sea, en el, ¿cómo se llama? Donde está escrito, no figura número 3, o sea, pi. Exacto, en este ejercicio y en ninguna parte de la guía nos dicen utilice pi como 3,14. No Por dice. eso hay que estar atento a lo que diga el ejercicio. Ya. ¿Ya? Entonces, en el momento en que nos aparece que nos va a decir claramente, utilice pi como 3,14 o utilice pi como 3. 3, sí, pues, ya. Entonces, ahí nosotros lo utilizamos. Y la otra forma, que también la dijo el profe, es que en las alternativas, si usted se da cuenta, en casi todas la ENO, aparece el símbolo de pi. Eso significa que el resultado no está multiplicado por pi. Ya, solo aparece el símbolo, nada más que eso. Exacto, solo aparece el símbolo. Ya, profe, Ya. gracias. De nada. Profe, ¿algún otro que se le ocurra o seguimos nomás avanzando? Sí, yo aquí tengo uno personalizado. Ya, dele. Al tiro. ¿Lo voy a compartir? Sí, lo voy a compartir. Deme un segundito. Ya, ahora sí. Ya, ¿lo ven? Sí. Ya. Ustedes lo tienen que tratar de hacer primero, esa es la condición. Les voy a dar 3 minutos para que lo traten de hacer ustedes y luego vamos a ver cuánto les dio y cómo se haría correctamente, ¿bien? Desde ahora, ya. Casi me salgo de la sesión. Tienen 3 minutitos. Sería 525. Oye, ya lo voy a anotar aquí por mientras. 525. Sí. Ya, ahí tenemos una Ah, opción. no. Me equivoqué, creo eso. ¿Sí? No es radio, no es Mejor ocupar los 3 minutos y no equivocarse que demorarse 30 segundos y equivocarse. Háganlo con calma. Usen la calculadora. ya.
Y me dio Yo también voy a hacer 233. ¿Cuánto? 233. Ya. Vamos a ir anotando aquí las posibles respuestas. Sí, a mí también me dio eso. Ya. 233, 3, 3, 3, 3. Entonces le dio 233,3 periódicos. Sí, 3 periódicos. Ah. Yo dije, ¿quién está viendo si se la puede ganar? ¿Cuánto le dio? 33,333. Lo mismo que le había dado a las compañeras, y 233,3. 3333. Ya. Es para que se motive la música por si acaso. Ya, se acabó el tiempo. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? El mismo que salió a mí, 233. No tengo calculadora Ya. en este momento. Están todos equivocados. O sea, en realidad no sé si ese es el número. Pero ¿por qué lo digo? Porque si este es el caso, le faltó algo poner. ¿Qué falta poner aquí? El pi, no. El 3. ¿Qué falta? Algo que se pone aquí. Yo medí el radio por la altura. Después lo dividí. La unidad de medida, pues. Ah. Ah, ya, la Centímetro. unidad de medida, ya, pero yo no sé si es el número correcto, vamos a ver. Entonces, Centímetros, ¿verdad? sí, fijémonos en lo que dice esta pregunta a diferencia de la otra que vimos. Dice aquí claramente, si pi es igual a 3. 3. Fíjense que aquí, a diferencia de la otra, sí nos están diciendo qué valor de pi tenemos que usar. Entonces, en esta pregunta, el pi no va a estar expresado en la respuesta, sino que lo vamos a tener que reemplazar por el número que nos están diciendo acá, que en este caso es el número 3. ¿Se da cuenta que la propia pregunta lo dice? Sí. Ya. ¿Qué dice después? Calcule el volumen, ¿cierto?, del cuerpo geométrico. Que en este caso, ¿qué cuerpo es? Altura. Un cilindro. Un cilindro. Cilindro. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el volumen de un cilindro? Lo mismo, ¿cierto? El área basal. Por la Área altura. basal A la altura. por la altura. ¿Ya? Aquí, ¿cuál sería la base? 10 centímetros. 10 Centímetros. No. centímetros. 5. 20. Ya. Primero que todo, cuando yo digo cuál es la base, ustedes me tienen que decir el círculo, ¿cierto? Ya. Y este círculo tiene diámetro 10. Este 10 que está acá es el diámetro. ¿Cómo calculamos nosotros el área de un círculo primero? ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Por 2. ¿Cómo? Lo multiplicamos por 2. No. 5. El área de un círculo, ¿cómo se calcula? Por radio. Eso, es pi, Radio al cuadrado. pi por radio al cuadrado, ¿por cierto? Esa es la forma del área basal, que es este círculo. Pi por radio al cuadrado, y este lo tenemos que multiplicar por la altura. Ahí nos quedaría la fórmula. Entonces, ¿cuánto mide el radio? ¿Mide 10? 5 nomás que la mitad. 5. Mide 5, porque este 10 es el diámetro, es de lado a lado, y el radio es solamente la mitad. O sea que aquí el radio vale realmente 5. 5. ¿Ya? Entonces ahora yo tengo que reemplazar, ¿ya? Pi. ¿Cuánto vale pi? 5. 3. Pi vale 3. 3. 3. ¿Ya? Por el radio, que es 5, Es 5. y va al 5 al cuadrado. cuadrado. Por 5 al ahora la cuadrado. altura, que vale 7, ¿ven? Y esto es lo que tenemos que calcular. Vamos a ver, lo voy a hacer paso a paso. Ustedes pueden hacerlo con calculadora. 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 y vale 25.
Ahora voy a multiplicar 25 Por por siete. 3, que me da 75. ¿Ya? Y 75 lo vamos a multiplicar por 7. ¿Ya? 525. ¿Cuánto da? 525. 525 525. centímetros. 525. 25. A mí también me dio 525. ¿Ya? Y esto sería, ¿en qué unidad de medida? Centímetros Centímetro. Cúbicos. cúbicos. No. Centímetros cúbicos, porque estamos calculando Centímetros volumen. cúbicos. Entonces, a los que habían dicho 233,3, nos van a explicar cómo lo hicieron para eso, para que veamos el error y aprendamos del error. Alguien había dicho 525 al principio, creo que Yolanda, y no se tuvo fe y lo anuló, y lo había hecho bien, pero la desconfianza se la ganó. ¿Ya? Entonces, No, no, profe, me quedé callada porque ya sabía que estaba así, pues estaba pensando. ya. Por eso ya no dije nada. Claro. A ver si es que alguien que le dio 233,3 nos puede explicar si es que ya se dio cuenta cuál fue el error para que nosotros lo podamos analizar. Que yo primero lo hice por 10. Ya, en vez de usar acá el 5, usaron el 10. Sí. Claro, pero después o sea, primero lo hice bien y después primero lo hice por 5 y después lo hice por 10. Ya. 10 por 10. Ya. ¿Y los demás números lo dejaron igual? Hice por dos resultados. Porque si lo usaron con 10 debería haber salido un número más grande que 233. Yo lo hice de la siguiente manera. A mí me salió Yo lo hice- 233. Ya, porque si uno lo hace con 10 debería salir 2100. Yo lo hice exactamente como está ahí. Es que yo lo que pasó que me la había perdido la pantalla, entonces durante el rato que lo estaban mostrando yo no veía. Yo Ya. lo hice exactamente como estaba ahí. Y Eso entonces, cuando te preguntó cuánto era la base, le dije 5 porque yo ya lo tenía aquí en la calculadora. perfecto. Entonces, acá es importante, chiquillos, darse cuenta de dos cosas fundamentalmente. La primera es fijarse que no siempre nos van a entregar directamente la medida del radio, sino que puede ser como en este caso que nos muestren el diámetro y nosotros ya tenemos que saber que el radio es la mitad de ese diámetro. Entonces, fijarse bien si es que lo que nos están dando acá es en efecto el diámetro o el radio como tal. ¿Ya? Ya. Y lo segundo es, ¿cierto?, utilizar por una parte el valor que nos dan de pi, ¿ya? Y lo otro, no equivocarse de que el radio va al cuadrado y que no es lo mismo que multiplicarlo por 2. Sí. ¿Ya? Eso puede ser un error que algunos cometen, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ya. Sí. Eso, entonces ojo con eso, ¿vale? Y creo que a los que les dio 233,3 es porque lo dividieron en 3 después. Se confundieron con el cono. Sí, yo lo dividí en 3. Se confundieron con el cono, acuérdense. La clave es, si termina en punta, ya sea pirámide o cono, ¿ya? Ahí dividimos en 3. Si termina en punta. Pero si no, no hay que dividir en 3, ¿vale? Ya, profe. Bien. Gracias. Ya, profesora, Me quedó claro. continúe nomás con la guía. Ya, mira, yo en realidad tengo un ejercicio que me motivé viendo tu ejercicio. ¿Ya? Y hagamos este último, que en realidad mezcla dos cosas súper importantes. Ajá. No quiero tampoco dar mucha referencia al ejercicio para ver qué resulta con los chiquillos. Ya. ¿Ya? Chiquillos, fíjense, dice, esto es un completo de la oración. Al girar la generatriz sobre el eje, se forma un, y aquí ustedes tienen que completar, y su volumen es, tienen que calcular el volumen para poder encontrar, para poder completar esa oración, ¿ya? Lo mismo, pues demos un tiempo, a ver si a alguien se le ocurre, obviamente si no, se lo explicamos, no hay ningún problema, pero la idea es que con todos los conocimientos que tienen en este momento, traten de resolver ese ejercicio. Ya, perfecto. ¿Ya? Recordar, y aquí unas pistas, este es el eje, y el triángulo sería la generatriz, ¿ya? Para que recuerden las palabras por si tienen alguna duda. Sí, acuérdense que eso va a estar girando ahí, girando respecto de ese eje. Igual que la flechita. Claro. Ya, chiquillos, 3 minutitos para que lo intenten completar. Y vemos qué sale, ¿vale? Vale. Ya, denle nomás.
Así que me da risa. Que le demos emoción, pues. Obvio. Para los que veían si se la puede ganar. Claro. Tú estás contando el tiempo, ¿cierto? Porque yo ahora recién vi el reloj. Sí. Eso. Era bueno ese programa. Sí, 3. era buenísimo. Gira en triángulo. El tren de 60, ¿cuántas veces cae? Sí, ojo que ahí la respuesta es ¿Tienes calculadora ahí? la figura que se forma después de girarlo. 20. Gira al girar. Ay, está temblando, Carlitos. Sí, está temblando. Está temblando. Sí, ya estamos todos acostumbrados acá a los temblores ya, ¿no es cierto? Sí. No estaba temblando recién. Yo vivo en departamento, aquí esta cuestión se mueve como... Dile a tu papá que estaba temblando. Pero puro escapar ya. Yo debo admitir que les temo. Es la comuna de mi compañero. A ver, yo no sentí nada, tembló. Estaba temblando, profe. Mira, 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 mira. Pero tranquilo, sí. Cuadrado. Ya que nosotros estamos todos encerrados y no nos podemos mover, que por último se mueva la tierra. Ya se están metiendo con la musiquita, lo veo como en la cabecita y algunos. Quedan 10 segundos. No acuerdo. Sí, pantalla. Pantalla. Oh. Ya. Tiempo. ¿Cuánto les dio? ¿Qué les dio de respuesta? ¿Qué figura se forma? A mí me dio Un cono. Bien. Sí, ¿Alguien tiene alguna duda con que se va a formar un cono? Yo también pensé que es un cono, entonces lo hice de acuerdo a eso y me dio 2.25. No sé si estaré equivocado, pero lo miré como un Ya. cono. Eso. Buena, ya. Pero vamos a coincidir que, en efecto, sí era un cono. Está bien, era un cono. Ya la profesora nos va a mostrar cómo se calculaba. Sí, espérame. Que se me interpone la... ¿Dónde está? Se me interpone lo del Zoom y no me deja arreglar la figura. Ah, la barra de herramientas. Exacto, ya. Ya, aquí en verde está la figura que se forma, ¿cierto? Que todos coincidimos con que era un cono. Eso está correcto. Ahora, la pregunta que quedaba era, ¿cuál era el volumen de ese cono? ¿Cierto? Y antes de eso, yo les voy a preguntar cuál era la fórmula que usábamos para el volumen de cono. ¿Cuál era la fórmula? Base. Área basal. Área basal. altura. Por altura. Dividido. Dividido 3. Dividido 3. Dividido 3, ¿cierto? Pues termina en punta, así que dividido en 3. Muy bien. Ya. Para el área basal, ¿cuál era la fórmula para calcular el área basal? Y pregunto más aún específico, ¿cuál es la base de esta figura?
La base es 10, no, 5 por 5, 10. 5. Ya, ojo, Pero la figura, la ojo. figura geométrica que es la base, ¿cuál es? Disculpa, Mitzi. Dime. Que ahí escuché que alguien dijo 10 y dijo 5 por 5, 10. Y 5 por 5 no es 10. No. Ya, está bien. Es 5 por 5 porque viene 5 al cuadrado. Eso está bien, pero no da 10. ¿Ya? Sí, me equivoqué. Ojo ahí, ojo con eso, porque uno se equivoca, pero cuando lo escribe en la hoja, uno ya dice, ¿seguro? ¡Ay, nos equivocamos! Entonces hay que tener cuidado ahí, chiquillos, ¿vale? Ya lo hago 5 por 5 por 5. Ya, muy bien. Ya, entonces, el área basal es el círculo que está acá, ¿cierto? Sí. Para calcular el área basal necesitamos pi por radio. 5 por 5. La altura, también necesitamos ese dato. ¿Qué me puede decir cuánto vale la altura en este caso? 12. 12, ¿cierto? No. Y lo vamos a escribir acá. La altura es 12 centímetros. ¿Y el radio? 25. 5. Ya, pero ojo, no el radio al cuadrado, el radio solito, el radio de esta figura. Desde 5. aquí hasta acá. 5, ¿cierto? 5. Ya, 5 centímetros. Esta partecita de acá me indica que es 5 centímetros. ¿Y pi cuánto vale? 3,14. 3. Pero ¿y en el ejercicio dice en alguna parte cuánto vale pi? 3. No. Entonces, Ah, no no. podemos No asumir. dice nada. Exacto, en este ejercicio no dice nada y por lo tanto pi queda solamente expresado. Tal como dijeron ustedes, 5 al cuadrado por 12 y lo vamos a dividir en 3. Vamos a multiplicar 5 al Por tres. cuadrado, que es 25, 20. 12 dividido en 3. Chuta, me equivoqué yo. 25 por 12 dividido en 3 es 100. 100. 100, ¿y qué me falta al lado? Bien, profe. ¿Qué me falta Me al lado? salió ¿Me falta algo perfecto. todavía? Centímetro. Algo más. Centímetro. Cúbicos. Centímetro. Cúbico. Radio. Radio. Y el pi, Ahí. me falta ya. pi, ¿cierto? Y Unidad. obviamente centímetros cúbicos. Entonces Cúbicos. la respuesta acá era, el volumen es 100 100. pi centímetros cúbicos. Esa era la respuesta final. Ya, profesor, que estamos en la hora. Ahí, ojos chiquillos con esa observación, acuérdense de que si el pi no está escrito, tengo que dejarlo expresado. Tengo que escribir ahí el dibujo de pi y tengo que agregarlo también en la respuesta final, ¿ya? Ya, profe. Bien, entonces la próxima semana nos enfocamos en hacer ejercicios de todo lo que hemos visto hasta ahora. Operaciones, álgebra y geometría. Y después de esa clase avanzaríamos un poquito con los contenidos que nos faltan, ¿cierto? Para tenerlos para la primera prueba. ¿Les parece? Ya, profe. Ya, profe. Excelente. Ya, nos Ok. vemos entonces. Chao, chao. Chao, que esté bien. Cuídese, Chao. profe. Nos vemos. Chao. Chao, Gracias. gracias.